Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, rebosante de energía positiva y vibraciones maravillosas. Hoy, como seguramente ya intuyeron por el título que engalana este vídeo, nos vamos a sumergir de lleno en las turbulentas, fascinantes y, a veces, desconcertantes aguas del drama turco. En esta ocasión, el epicentro de nuestra atención se centra en tres figuras icónicas, queridas y admiradas por legiones de fans en todo el mundo: los inigualables Kerem Bürsin, la deslumbrante Hande Erçel y la carismática Merve Boluğur. Como es norma en el deslumbrante pero a menudo implacable universo del espectáculo, las controversias, los chismes jugosos y los rumores persistentes son moneda corriente. En este caso particular, vamos a analizar a fondo, con lupa y sin filtros, una supuesta, y hasta ahora no confirmada, defensa por parte del galán Kerem Bürsin hacia la talentosa Hande Erçel, todo ello en respuesta a una serie de comentarios que, presuntamente, involucran a la siempre llamativa Merve Boluğur. Nuestro objetivo principal será desentrañar, como detectives de la farándula, qué tan cierto es todo este alboroto mediático. Nos adentraremos en el intrincado laberinto del contexto, intentando discernir los hechos reales de las meras especulaciones. Y por supuesto, como es tradición en este canal, no nos abstendremos de expresar nuestra opinión honesta y sin tapujos al respecto. Así que les recomiendo que se preparen sus bebidas favoritas, se acomoden en sus asientos y se ajusten los cinturones, porque este viaje a través del drama turco promete ser emocionante y revelador. Pero antes de zambullirnos de cabeza en este mar de chismes y controversias, si aún no se han unido a esta maravillosa comunidad de amantes del entretenimiento turco, los invito cordialmente a que se suscriban a mi canal en este preciso instante. No se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos cargados de información jugosa, análisis exhaustivos de las series más populares, chismes picantes que los mantendrán al borde de sus asientos, y mucho más contenido exclusivo que preparamos con cariño para ustedes. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, con la conciencia tranquila de haber hecho la promoción necesaria, vamos de lleno al vídeo. El ecosistema del espectáculo turco, al igual que cualquier otra industria del entretenimiento a nivel global, es un hervidero constante de rumores infundados, especulaciones desenfrenadas y, por supuesto, dramas que parecen sacados de las mejores telenovelas. En este intrincado mundo, a menudo resulta sumamente complicado separar la cruda realidad de la ficción más elaborada, especialmente cuando se trata de la vida personal de las celebridades. Como figuras públicas que son, cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada uno de sus gestos, son analizados con lupa por los medios y por el público. Un simple comentario, por más inocente o casual que pueda parecer, tiene el potencial de desatar una tormenta de especulaciones y generar un revuelo mediático de proporciones épicas. En el caso que nos ocupa hoy, la supuesta defensa de Kerem Bürsin a Hande Erçel ha actuado como una chispa que encendió la pradera en las redes sociales, provocando una avalancha de comentarios, reacciones y debates apasionados. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Cuál es la génesis de este rumor que ha tomado por asalto los titulares de la prensa rosa turca? Para comprender la magnitud de la situación, es imperativo que analicemos minuciosamente el contexto en el que se desarrolla esta historia. Como seguramente recordarán, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, durante un tiempo, una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas del firmamento mediático turco. Su romance, que floreció de manera inesperada y encantadora durante las arduas jornadas de grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, traducida al español como Love is in the air, o Llamas a mi puerta, cautivó los corazones de millones de fans en cada rincón del planeta. La química innegable que irradiaban en la pantalla se tradujo, de manera natural y orgánica, en una relación sentimental real que, a ojos del público, parecía sacada directamente de un cuento de hadas moderno. Cada aparición pública de la pareja, cada fotografía compartida en redes sociales, cada gesto de cariño mutuo, era celebrado con fervor y entusiasmo por sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en los cuentos de hadas, y en la vida real, la magia no dura para siempre. Tras un tiempo de relación, que fue intensamente documentada y seguida por los medios y los fans, la pareja anunció su separación. La noticia, como era de esperarse, cayó como un balde de agua fría sobre sus admiradores, quienes no podían creer que su relación de ensueño había llegado a un abrupto final. Desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido adelante con sus vidas y con sus respectivas carreras profesionales, enfocándose en nuevos proyectos y desafíos.
Hande, por su parte, ha participado en varios proyectos exitosos que han consolidado su estatus como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Kerem, de igual manera, ha continuado cosechando éxitos y ha logrado consolidarse como uno de los actores más importantes y respetados de la industria turca. A pesar de que ya no comparten una relación sentimental, su vínculo sigue siendo objeto de un intenso interés mediático. Cualquier interacción, por mínima que sea, entre ellos, genera una enorme expectación y desata una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales. Ahora bien, ¿dónde encaja Merve Boluğur en todo este entramado? Merve, también una actriz turca de renombre, ha estado en el centro de la polémica en varias ocasiones debido a sus declaraciones controvertidas y a los altibajos de su vida personal, que ha sido ampliamente cubierta por la prensa rosa. En los últimos tiempos, una serie de comentarios que, supuestamente, fueron realizados por Merve, han sido interpretados por muchos como críticas veladas o ataques directos hacia Hande Erçel. Estos comentarios, que circularon principalmente a través de las redes sociales, no fueron confirmados ni desmentidos directamente por Merve, pero fueron suficientes para generar una ola de indignación y molestia entre los fans de Hande, quienes no dudaron en salir en defensa de su ídolo. Es en este punto crucial donde entra en juego la supuesta defensa de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Según varios medios de comunicación y numerosos usuarios de las redes sociales, Kerem habría tomado la decisión de salir en defensa de Hande ante estos comentarios, mostrando públicamente su apoyo y respeto hacia su expareja. Sin embargo, es de suma importancia señalar que hasta el momento, no existe una confirmación oficial por parte de Kerem ni de su equipo de representación con respecto a esta supuesta defensa. La información se basa fundamentalmente en rumores y especulaciones que circulan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación especializados en noticias del corazón. Entonces, después de analizar todos estos elementos, ¿a qué conclusiones podemos llegar? En primer lugar, es esencial que seamos extremadamente cautelosos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. En muchas ocasiones, los rumores y las especulaciones se propagan a una velocidad vertiginosa, y resulta sumamente difícil distinguir la verdad objetiva de la ficción más descarada. En segundo lugar, es fundamental recordar que las celebridades, al igual que cualquier otro ser humano, tienen derecho a su privacidad y a mantener los aspectos más íntimos de su vida personal alejados del escrutinio público. Dicho esto, si la supuesta defensa de Kerem Bürsin a Hande Erçel resultara ser cierta, sería un gesto que hablaría muy bien de su madurez emocional y de su profundo respeto hacia su expareja. A pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, sería admirable que ambos mantuvieran una relación cordial y que se apoyaran mutuamente en momentos difíciles. Sin embargo, insistimos en que esta información no ha sido confirmada oficialmente y que, por lo tanto, debemos tomarla con pinzas y mantener una actitud escéptica al respecto. En cuanto a los comentarios atribuidos a Merve Boluğur, es importante recordar que cada persona tiene derecho a expresar su opinión libremente, siempre y cuando lo haga con respeto y sin la intención de dañar o perjudicar a los demás. En este caso particular, si los comentarios fueron realmente críticos u ofensivos hacia Hande, es comprensible que los fans de la actriz se hayan sentido dolidos y ofendidos. Sin embargo, también es importante evitar caer en ataques personales y en insultos, ya que este tipo de comportamiento no contribuye en absoluto a solucionar el problema y, por el contrario, puede exacerbar aún más la situación. En definitiva, esta situación nos recuerda, una vez más, que el mundo del espectáculo es un terreno fértil para las emociones intensas, las pasiones desbordadas y, por supuesto, los dramas que parecen sacados de las mejores telenovelas. Es fundamental que recordemos que detrás de cada celebridad hay una persona real, con sentimientos y emociones genuinas, y que debemos tratarla con el mismo respeto y empatía que nos gustaría recibir a nosotros mismos. En lugar de alimentar los rumores malintencionados y las especulaciones infundadas, debemos enfocarnos en apoyar su trabajo artístico y en celebrar sus logros profesionales. En conclusión, hemos explorado a fondo el tema de la supuesta defensa de Kerem Bürsin a Hande Erçel ante los comentarios que involucran a Merve Boluğur. Hemos analizado el contexto de la situación, los rumores que circulan en las redes sociales y la importancia de ser cautelosos con la información que encontramos en Internet. Recordemos que si bien es comprensible que nos interese seguir de cerca la vida de las celebridades, es fundamental hacerlo con respeto y empatía, evitando caer en chismes y especulaciones que puedan dañar su imagen y afectar su bienestar emocional. Gracias de corazón por haberme acompañado en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante, entretenido y sobre todo, informativo.
Recuerden que siempre estoy aquí para traerles las últimas noticias y los análisis más completos y exhaustivos sobre el fascinante mundo del entretenimiento turco. No olviden dejar sus comentarios abajo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de esta situación. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente defendió a Hande Erçel? ¿Qué piensan de los comentarios atribuidos a Merve Boluğur? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo y respetuoso sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, los invito cordialmente a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de este contenido, y a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna notificación y estar al tanto de todos nuestros vídeos. Muchas gracias por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.